Escuchar su palabra para obedecer. Primera de Samuel 3, 1-10. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como en el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz de Jesús y la certeza que ahuyenta el miedo de nuestro corazón la obtenemos como resultado de la obediencia. Dios nos habla de maneras sorprendentes y de maneras que son fáciles de malinterpretar. Y nos preguntamos, ¿será esa la voz de Dios? Isaías dijo que Dios le habló, con mano fuerte, es decir, por presión de las circunstancias. Cuando las circunstancias nos presionan, debemos hacernos el hábito de decir como Samuel, habla Jehová, y dejar un tiempo para escuchar. A medida que escuchemos, nuestro oído se agudizará y como Jesús escucharemos a Dios todo el tiempo. El dilema de la obediencia aparece cuando intentamos prever las cosas con nuestras limitadas capacidades. Nos convertimos en previsores amateurs. Página 30. Cada vez que obedeces a Dios, su sello es siempre la paz. Eres testigo de una insondable paz que no es natural, sino la paz de Jesús. Cuando la paz nos llegue, espera hasta que la haya o busca la razón por la cual no ha llegado. Mis dudas llegan cuando dejo de obedecer. Cuando obedezco a Dios, no hay problemas entre Dios y yo. Los problemas se mantienen al margen, sin interferir, mientras obedezco estando segura de que mi Padre sabe lo que hace y que yo seré testigo de cómo Él resolverá el asunto. Para los problemas que interfieren en mi relación con Dios, solamente surgen como resultado de mi desobediencia. Estos extractos los tomé de 2 lecturas de un libro de meditaciones que me regaló mi mamá, My Host for His Heavens, mi máximo para el Altísimo. Como me pidieron que escribiera una reflexión para este mes, encontré este libro, muchas meditaciones que hablan sobre la obediencia, el dilema de la obediencia, el costo de obedecer, qué sigue después de la obediencia, etc. De todas ellas, 2 lecturas llamaron mi atención, especialmente estos 2 párrafos anteriores. Para mí la lección aquí es lograr que cada vez que me encuadre en una situación difícil, lo primero que tengo que hacer es escuchar contra ese deseo de convertirme en un previsor amateur, aceptar que soy yo la que debe de escuchar, obedecer y confiar. Dios es quien me dirá lo que tengo que hacer. Por otro lado, debo empezar a practicar el hábito de decir, hablar Jehová, y darme el tiempo para escuchar, sin dejarme llevar por mis propios intereses, consciente de que seguramente mi fin no es el mismo de Dios, pero confiando en que Dios sabe y yo seré testigo de cómo resolver el asunto. Y al mismo tiempo siendo consciente de que la única manera que tengo para saber que estoy siendo una hija obediente es porque he llegado a sentir la insondable paz de Jesús. Y así como dice la lectura, no lo siento aún, debo de esperar que llegue a cuestionarme porque no ha llegado todavía. Una tía mía siempre dice, se dice fácil, pero sabemos que la realidad es otra. La verdad es una tarea muy difícil de lograr, especialmente porque Dios a diferencia de nuestros padres, no nos amenaza ni nos castiga para lograr nuestra obediencia. Él nos deja la elección de obedecer completamente a nuestra voluntad. En cambio, nosotros a nuestros hijos los regañamos, los amenazamos, los castigamos para conseguir su obediencia y aún así, muchas veces, no solo no lo logramos que obedezcan, sino que hasta provocamos su rebeldía. Quizás nosotros mismos muchas veces nos rebelamos también ante Dios cuando lo que deberíamos hacer es obedecer. ¿Cómo lograr ser obedientes? Como lo mencioné arriba, creo que debemos empezar por lograr tener el hábito de decir, Señor habla, y aprender a escuchar. La autora Kwakiera Mari-Test, en su cuento para enseñar a los niños a meditar, les explica que eso es algo que puedes aprender con la práctica, así como aprendieron a nadar o a andar en bicicleta. Y yo pienso que eso mismo lo podemos aplicar aquí.
Podemos practicar hasta conseguir el hábito de responder, habla Jehová, y después escuchar. Con el tiempo y siendo optimista, esto nos llevará a ser hijos de cada vez más obedientes. Quizá al principio experimentemos frustración, incluso enojo, pero debemos seguir intentando y el día menos pensado, decía mi mamá, lo conseguiremos. Oración. Padre Celestial, ayúdanos a aceptar tu voluntad y a obedecer tu llamado y recibir tu poder a través del Espíritu Santo, y que tu paz reine en nuestros hogares. Amén.